Salvador de Lutri, al cual agradecemos siempre la amabilidad de poder participar en el programa cada vez que él puede. Y bueno, él publicó una carta de lector allí en el periódico La Nación y salió publicado, ¿no? Lo tituló como Intolerable, especialmente, bueno, lo que hizo el ministro de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Silioni, que, bueno, no entiende, dijo puntualmente, el problema educativo que debe enfrentar. Salvador, ¿cómo te va? Buen día. Desde Jujuy te saludamos. Gracias por atendernos. Buen día, muchas gracias por llamar. Es un privilegio poder estar en Radio Jujuy. Bueno, Salvador, ¿qué impacto tuvo esto que empieza realmente hasta justificarse, ¿no? Como literatura, dijo en algún momento Silioni, acerca de esto que, bueno, se enseña en las aulas, lamentablemente. Bueno, sí, cuando dijo eso demostró la ignorancia que tiene acerca de lo que debe ser literatura. Porque yo leí uno de los escritos que le estaban dando a los chicos, y lejos de ser un escrito literario, es un escrito abiertamente pornográfico. Y esto lo digo sin limitaciones, ¿no? Porque describe, fíjese usted el tema que trata, el encuentro de Martín Fierro con Isidoro Tadeo Cruz, el sargento, lo convierte en un amor entre hombres y en una relación sexual homosexual. Pero no es solamente eso, es que además describe con lujo de detalles, pero con lujo de detalles, la forma en que llevan a cabo esa relación sexual, el rol que cumple cada uno y cómo guía al otro y todo eso. No quiero llegar a ser pornográfico yo aquí, pero la lectura es una lectura que es insoportable para una persona mayor y con experiencia. Imagínense ustedes lo que es esto en manos de un chico de 13, 14 años. Tal cual. Y Salvador, a todo esto, ¿no? Cómo el Estado ha querido tener cierta incidencia en la educación de nuestros hijos de diferentes maneras, proponiendo, bueno, la ideología de género con todo. ¿Le compete al Estado realmente educar a nuestros hijos en un área tan sensible como es la sexualidad? No, de ninguna manera, y esto es lo que los padres tienen que empezar a reclamar. En la escuela donde repartieron ese escrito, son muchas las que lo hicieron, pero me refiero a la que me lo trajo, ese escrito. En esa escuela los padres y los alumnos, que fueron los primeros en escandalizarse, se reunieron y fueron a conversar con el director, porque el director estaba invadiendo, al permitir esto, estaba invadiendo el terreno de autoridad que tiene el padre sobre el hijo, sobre todo lo que sean los aspectos morales y espirituales del joven. Entonces, que la escuela se dedique a lo que se tiene que dedicar. ¿Por qué? Porque aquí en el Gran Buenos Aires, que es donde está sucediendo esto, los alumnos salen de la escuela secundaria, primaria, sin saber leer ni interpretar textos. Y salen de la escuela secundaria sin saber interpretar textos. Por eso muchos no entran a la universidad. Porque si no sabe interpretar textos, forzosamente la universidad tiene que examinarlos y decir, mire, no, usted no puede entrar acá. ¿Por qué? Porque no sabe interpretar el texto más elemental. Y esto es fundamental para alguien que quiere estudiar en el segundo nivel. Entonces, lo que tiene que hacer la familia, y acá tiene que haber una acción de la familia. La familia no puede desentenderse de la educación de sus hijos. Tiene que averiguar qué es lo que le están enseñando, qué es lo que esos jóvenes están recibiendo, y tienen que ser participantes activos, muy activos, participantes muy activos de esa realidad. Hablando de la sexualidad y planteando esto que bien lo decía rotundamente, ¿no? Eso le compete a los padres. ¿Y cómo le enseñamos la sexualidad a nuestros hijos
a partir de qué edad, bueno, a manera de consejo, ¿no? Para los papás. Bueno, no eludan el tema de la sexualidad, pero enséñenle y explíquenle con la capacidad que cada edad tiene cómo se practica la sexualidad, ¿no? En forma tal que lo pueda entender, pero además dándole el marco moral que eso tiene que tener. Porque sin el marco moral somos animales. Y lo que plantea justamente este escrito y muchos otros es la animalidad del hombre, ignorando totalmente la espiritualidad. Sileoni, cuando salió a defender esto, sacó una cantidad de argumentos superficiales que no son dignos de alguien que está a cargo de la educación. Pero lamentablemente responde Sileoni a todo un sistema de ideología que trajo toda esta basura a nuestra sociedad. Sí. Acá hay un problema ideológico detrás, ¿eh? No es un problema educativo, es un problema ideológico. Se quiere destruir la base moral que la sociedad occidental tiene, porque eso la va a hacer permeable a cualquier idea. Y como es un movimiento de tipo fascista, no hay que ignorar esto, que es un movimiento de tipo fascista, autoritario, ¿no? Que no tolera que alguien discrepe. Entonces, tampoco se aviene a discutir con inteligencia esto. Entonces, ya llegamos a la conclusión de que si no nos empezamos a defender contra estos autoritarios que nos cancelan cuando hablamos alguna cosa, nos cancelan, ya no discuten ni se sientan para comparar verdades, sino que nos cancelan, vamos a ir al desastre. Gracias a Dios, ya creo que mucha gente se está dando cuenta que no se puede seguir por este camino de autoritarismo moral. Salvador, ¿qué tal? Te saluda David. En otro tiempo te escuché decir que, bueno, hay una falsa tolerancia, o tal vez esa tolerancia muy de ahora, de decir, bueno, toleramos todo tipo de religión, existe la libertad de culto, pero lo que hoy no se tolera son tus convicciones y tus valores, cuando vos los planteás y decís, yo no creo lo que esta ideología me está imponiendo. ¿Qué le dirías a aquel papá que de alguna manera a veces dicen, bueno, pero los chicos ven pornografía todo el tiempo, en las aulas se habla de sexualidad muy callejera, chabacana, así que esto simplemente es como legalizar la realidad? Siempre desde una idea muy generalista y subjetiva tal vez de cada padre, porque no todos los padres viven esa experiencia. Sí. Bueno, el padre que dice que su hijo ve todo eso tiene que preocuparse, porque ¿por qué está accediendo a todo ese material? ¿Cuál es la carencia que tiene? ¿Cuál es la falta en la parte educativa que le están dando? ¿Qué es lo que él ha conversado con respecto a esto? Los padres tienen que fijarse en qué sitios están moviéndose sus hijos por Internet, porque Internet es una cloaca también. No es solamente esa maravilla de las comunicaciones, también se cuelan las cosas perniciosas. Y entonces conectamos con Internet, podemos conectar la cloaca a la mente de nuestros hijos. Y eso es lo que hay en este momento que vigilar. ¿Por qué? Porque ellos están en formación. Y la persona que está en formación necesita la orientación de los padres, que para eso son padres. Los padres tienen que asumir el rol que tienen, que es el rol de autoridad sobre la vida de sus hijos, y tienen que educarlos. Hoy se desprenden de eso, pagan una buena escuela y creen que con eso ya han cumplido con la educación. Y la formación moral de la persona y la formación espiritual es tarea de los padres. Lo que hace la escuela es instruirlos sobre aquellas cosas que tienen que saber para moverse en una sociedad que avanza. Pero la parte ética y moral le corresponde únicamente a los padres. Hace un ratito hacíamos un comentario en el programa, lo hacía precisamente David, hablando de cómo
lo que se quiere es destruir a la familia, ¿no? Con todos estos avances ideológicos. ¿Qué pensás que hay detrás también, ¿no? ¿Qué análisis hacés? Interpretás, hace un ratito dijiste autoritarismo moral. Y de la Agenda 2045. Y de la Agenda 2045, o sea que hay algo más, ¿no? Porque bueno, el país estaba sumergido, hubo un cambio de gobierno, pero bueno, quedó un rezago allí en Buenos Aires con Kicillof a la cabeza, donde bueno, aparentemente va por todo, ¿no? Bueno, pero la verdad que son los manotazos de abogado de quienes están perdiendo terreno permanentemente. Kicillof, todos lo hemos visto, primero tiene que aprender gramática para hablar, ¿no? Sí. Lo primero que tiene que hacer, lo que quiere decir que su educación es limitada, aunque haya ido a la universidad, porque es cero en comunicación. Entonces, ese personaje que nos dijo en un momento de que no iban a dar los índices de pobreza porque es estigmatizar a los pobres, sostuvo esto, no se le puede dar crédito. Yo no lo voy a calificar, pero tengo mis calificativos internos, ¿no? Que no los comento porque estamos en un medio público. Claro. Pero alguien que dice que no hay que mencionar la estadística de los pobres porque hay que estigmatizar, lo que está haciendo es defenderse porque están sumando y apareciendo pobres y no tiene respuesta para eso. El Gran Buenos Aires y la zona donde gobierna Kicillof es el lugar más peligroso del país. Acá hay actos delictivos todos los días. Uno va a los lugares más pobres, están allí en La Matanza y prácticamente hay zona liberada. Bueno, eso es lo que ha producido. Entonces, que no venga a pontificar cuando él no sabe gobernar. Lo que sucede es que había una cantidad de gente cautiva con los planes sociales que se veía obligada a votarlo porque si no tenían la amenaza de los punteros de que le sacaban los planes sociales. Y este es el problema. Ese es el autoritarismo y el fascismo que se estaba filtrando en nuestra sociedad. ¿Qué significa qué? Significa que hay que tener una gran cantidad de pobres, hay que eliminar la clase media para que haya una élite gobernante, oligárquica, y todos los demás estemos abajo. Tal cual. Salvador, como siempre, un gusto hablar contigo, ¿eh? Te esperamos en cualquier momento. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.